Buenos días, mis queridos. Soy Guadalupe. Tengo 93 años. Y hoy quiero compartir con ustedes una historia que cambió completamente el rumbo de mi vida. Antes de comenzar, me gustaría que le dieran un like a este video, se suscribieran al canal y me contaran en los comentarios desde dónde están viendo. Esto me hace sentir más cercana a cada uno de ustedes que está del otro lado de la pantalla. En 1954, acababa de cumplir 22 años. Era considerada una mujer afortunada en mi ciudad, Guanajuato. En el centro de México, me había casado con Carlos Rodríguez, heredero de la única fábrica de calzado de la región, un hombre respetado por todos. Nos conocimos en la iglesia y después de un noviazgo de apenas 6 meses, nos casamos en una ceremonia que fue el evento del año en la ciudad. Mis padres, pequeños agricultores, vieron en el matrimonio la oportunidad de que su hija mejorara su situación, como se decía en esa época, y yo, ingenua y enamorada, creía haber encontrado a mi príncipe azul. Nuestra casa quedaba a solo 2 cuadras de la fábrica, un edificio de ladrillo, visto que empleaba a casi 50 personas y era el orgullo de la ciudad. Todos los días, Carlos salía temprano y regresaba tarde. Los negocios exigen dedicación. Siempre decía, cuando yo me quejaba de su ausencia en las comidas, yo lo aceptaba, como toda buena esposa de aquella época debía hacer. Mientras él se ocupaba de los negocios, yo me encargaba de la casa y alimentaba el sueño de tener hijos, algo que después de 2 años de matrimonio aún no había sucedido. Desde los primeros meses, noté que Carlos era extremadamente reservado en cuanto a los asuntos de la fábrica. Los negocios son asuntos de hombres. Repetía siempre que yo mostraba interés en saber cómo funcionaban las cosas allá. Al principio, acepté esa condición. Al fin y al cabo, así vi a mi madre actuar con mi padre durante toda la vida. Todo comenzó a cambiar un miércoles de mayo, cuando una fuerte lluvia inundó parte de la ciudad. Carlos fue llamado con urgencia para verificar si la fábrica estaba segura. En la prisa, dejó su saco tirado sobre la silla de nuestra habitación. Mientras lo acomodaba, un sobre cayó del bolsillo interior. Dentro había una factura de un hotel en Querétaro, ciudad vecina, donde supuestamente hacía negocios una vez al mes. Lo que me llamó la atención no fue el valor, sino el registro de 2 huéspedes y el detalle de una botella de champán en la habitación. Eso quedó dando vueltas en mi cabeza. En los días siguientes, comencé a prestar más atención a los detalles. Los viajes siempre el mismo día del mes, el perfume diferente que a veces sentía en sus camisas, las llamadas que atendía y luego colgaba cuando yo entraba en la sala. Sumando las pistas, el rompecabezas comenzaba a formar una imagen que yo no quería ver. 2 semanas después, Carlos anunció que necesitaría viajar nuevamente a Querétaro. Tan pronto como salió, tomé una decisión que cambiaría mi vida. Fui hasta su escritorio en casa. Nunca había entrado ahí sola antes. Era su territorio sagrado. Con las manos temblorosas, comencé a abrir cajones. En el tercero, encontré una caja de puros donde guardaba documentos, entre recibos y contratos. Encontré algo que hizo que mi corazón se detuviera. Fotos de él, abrazado con una mujer frente a una pequeña fábrica. En el reverso de la foto, una anotación: nuestra nueva vida, Causa do Miranda, Querétaro, 1953. Me quedé paralizada. La fecha era de un año antes, cuando ya estábamos casados. Continuando la búsqueda, encontré contratos, facturas y un libro contable que revelaban la verdad completa. Carlos estaba desviando dinero y materia prima de la fábrica principal para montar una segunda empresa en Querétaro, registrada a nombre de Miriam Miranda.
su secretaria, y por lo que las fotos indicaban, su amante. Las lágrimas que corrieron aquella tarde no eran solo de tristeza, sino también de rabia, rabia por haber sido engañada, usada como fachada para un hombre que construía otra vida. Pero algo dentro de mí, tal vez la sangre fuerte de las mujeres de mi familia, me impidió confrontarlo inmediatamente. El conocimiento es poder. Mi abuela siempre decía, y ahora yo tenía conocimiento. Durante aquella noche, mientras secaba las lágrimas escondidas en el baño, tomé la decisión que transformaría mi dolor en fuerza. No diría nada, no haría escándalo. En vez de eso, aprendería todo sobre el negocio que mi marido creía que una mujer no podía comprender. Al día siguiente, bien temprano, fui a la fábrica. Era la primera vez que entraba allí sin ser para llevarle el almuerzo a Carlos. Algunos empleados me miraron sorprendidos, pero sonreí y dije que necesitaba recoger algunos documentos que mi marido había olvidado. En su oficina, rápidamente encontré las llaves del archivo y copié varias hojas del libro contable oficial. Volví a casa antes de que alguien pudiera avisar a Carlos. Por semanas, estudié aquellos números durante el día mientras él estaba fuera. Aprendí sobre costos, margen de ganancia, proveedores. Noté discrepancias en los registros de cuero y suelas, confirmando que él desviaba materiales. También descubrí que, en los últimos meses, algunas cuentas comenzaban a retrasarse, probablemente porque el dinero se dividía entre las dos operaciones. No fue fácil contener el llanto todas las noches cuando él llegaba contando mentiras sobre cómo el día había sido difícil, cómo los problemas de la fábrica exigían cada vez más dedicación. Cada beso de buenas noches era como una pequeña traición que yo misma cometía, escondiendo lo que sabía. Pero algo estaba naciendo dentro de mí, algo más fuerte que el amor que alguna vez sentí, la determinación de una mujer que no sería apenas una víctima de la historia. El plan comenzó a tomar forma cuando descubrí que uno de los principales clientes de la fábrica, el señor Martínez, dueño de una cadena de tiendas en Ciudad de México, vendría a la ciudad para una reunión con Carlos. Él no lo sabía, pero yo ya me había familiarizado con los pedidos del SEero Martínez. En los documentos que estudié, eran los más lucrativos y los más constantes. Aquella mañana, antes de la reunión, llamé a la fábrica y, fingiendo voz preocupada, informé que Carlos se había sentido mal y estaba en el médico, pero que yo, como su esposa, recibiría al señor Martínez en casa para un café, hasta que mi marido pudiera llegar. El cliente, un señor amable de unos 60 años, aceptó la invitación. Preparé todo con el mayor cuidado: pasteles, café fresco y, más importante, un conocimiento sobre el negocio que sorprendería a cualquiera que creyera que los asuntos de fábrica no son para mujeres. Cuando el señor Martínez llegó, recibió no solo la hospitalidad de una esposa dedicada, sino los conocimientos de alguien que había estudiado profundamente el negocio en las últimas semanas. La señora entiende bastante de calzado. Doña Guadalupe, comentó impresionado después de que le sugerí modificaciones en el diseño que podrían reducir el costo sin afectar la calidad. Es una lástima que su marido nunca mencionó tener una socia tan capaz. Los hombres a veces no valoran lo que tienen en casa. Señor Martínez, respondí con una sonrisa, sirviendo más café. Aquella conversación fue el inicio de mi verdadera liberación. Cuando Carlos llegó, 2 horas después, encontró no solo a su esposa y a su cliente conversando amigablemente, sino un contrato de suministro exclusivo ya firmado, con condiciones mejores de las que él jamás había conseguido negociar. Ustedes pueden imaginar la expresión en su rostro, una mezcla de shock y furia mal disimulada.
El señor Martínez, ajeno a la atención, elogiaba mi visión para los negocios. Antes de salir, se volvió hacia Carlos y dijo: «Usted es un hombre afortunado. Si yo fuera usted, traería a su esposa a la administración de la fábrica inmediatamente». Aquella noche, enfrentamos nuestra primera gran discusión. Carlos, rojo de ira, quería saber cómo me había atrevido a interferir en sus negocios. Fue cuando puse sobre la mesa las fotos de la fábrica en Querétaro y las pruebas de los desvíos. «Tienes dos opciones», dije con una calma, que ni yo sabía que poseía. «Podemos ir juntos al banco mañana para poner mi nombre como socia con derechos iguales en la fábrica, o puedo llevar estos documentos a tu padre y a los otros inversionistas. Estoy segura de que estarán interesados en saber hacia dónde está yendo parte de su dinero». Y así, a los 22 años, comencé mi camino en el mundo de los negocios, no por elección, sino por necesidad. El camino sería largo y lleno de obstáculos, pero aquel fue apenas el primer paso de una historia que aún estaba lejos de terminar. Si les gustó esta primera parte de mi historia, sigan acompañándome, porque ahora viene la parte en que tuve que reinventarme completamente. Muchos de ustedes deben estar preguntándose qué pasó después de aquel ultimátum que le di a Carlos. Pues bien, vamos a continuar. Aquella misma noche, después de nuestra discusión, Carlos salió dando un portazo. Me quedé sola con mis pensamientos y mis descubrimientos, sin saber si volvería aceptando mis condiciones o si iría directo a Querétaro. Fue la noche más larga de mi vida. Sentada en el sillón de la sala, con los documentos esparcidos en la mesa de centro, oscilaba entre momentos de determinación y crisis de llanto. Cuando el sol salió, oí la llave girando en la cerradura. Carlos entró cabizbajo, con profundas ojeras, marcando su rostro, sin mirarme directamente. Solo dijo: «Vamos al banco a las 10». Fue su forma de rendirse sin admitir la derrota. En aquel momento, entendí que nuestro matrimonio había terminado, pero mi vida como empresaria apenas comenzaba. En el banco, el gerente, señor Mendoza, no podía ocultar su asombro cuando Carlos solicitó que mi nombre fuera incluido como socia administrativa con 50% de las acciones de Calzado Guadalupe, nombre de la fábrica, en homenaje a la madre de él, irónicamente, el mismo que el mío. El señor Mendoza me miró como si yo fuera una niña que ganó un juguete peligroso. «¿La señora está segura de que desea asumir tal responsabilidad? Doña Guadalupe, administrar una empresa no es como cuidar una casa», preguntó, ajustando sus anteojos de aros gruesos. «Por el contrario, señor Mendoza», respondí con una calma que sorprendió hasta a mí misma. «Administrar una casa con presupuesto limitado exige tanto planeamiento como gestionar una empresa. La diferencia es que nadie valora ese trabajo cuando es hecho por una mujer entre las paredes de un hogar». El silencio que siguió solo fue interrumpido por el sonido de la pluma del gerente firmando los documentos. Salimos del banco como socios, pero ya no como marido y mujer de verdad. Carlos se mudó a la habitación de huéspedes aquella misma noche, diciendo que sería temporal hasta que resolviéramos las cosas. Ambos sabíamos que ya no había nada que resolver en nuestro matrimonio, pero el divorcio en aquella época era un escándalo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar todavía. A la mañana siguiente, el desafío real comenzó. Acompañé a Carlos hasta la fábrica. Al entrar juntos, los empleados pararon lo que hacían, mirando confundidos. Carlos, en un gesto que mezclaba rabia contenida y resignación, anunció a todos que yo sería la nueva socia administradora y estaría presente diariamente para aprender sobre el negocio. Fue el inicio del período más difícil y más transformador de mi vida. Nadie en aquella fábrica creía que yo fuera capaz de comprender el funcionamiento de la producción. Los hombres
Principalmente, hacían cuestión de usar términos técnicos en las conversaciones, esperando confundirme. Las pocas mujeres, todas en las funciones de costura y acabado, me miraban con una mezcla de admiración y desconfianza. Carlos, por su parte, hacía lo mínimo posible. Me mostraba los procesos básicos, respondiendo preguntas con monosílabos, claramente esperando que yo desistiera. Lo que él no sabía era que, durante aquellas semanas, estudiando los documentos escondida, yo ya había aprendido mucho más de lo que dejaba transparentar. Comencé a llegar a la fábrica antes que él y a salir después. En los momentos en que él se ausentaba para visitar clientes, ahora yo sabía dónde realmente iba. Aprovechaba para conversar con los empleados más antiguos. Don Antonio, un señor de 65 años que trabajaba con cuero desde los 12, fue el primero en bajar la guardia. La señora tiene buenas manos para el cuero, comentó un día, después de verme examinar un corte defectuoso. Fimes, pero sensibles. Es eso lo que un buen zapato necesita. A partir de aquel simple elogio, conquisté a mi primer aliado. Don Antonio comenzó a enseñarme los secretos del cuero, cómo identificar calidad por el tacto, cómo prever cuánto rendiría cada pieza, cómo cortar para minimizar desperdicio. Conocimiento que ningún libro de contabilidad podría ofrecerme. Doña Carmen, jefa de las costureras, tardó más en confiar en mí. Durante semanas, se limitaba a respuestas cortas cuando yo preguntaba sobre el proceso de costura, hasta que cierto día la encontré llorando escondida en el almacén. ¿Qué pasa, doña Carmen?, pregunté ofreciéndole mi pañuelo. Entre sollozos, me contó que su hijo estaba enfermo y necesitaba un medicamento caro. Había pedido un adelanto a Carlos, que negó, diciendo que los problemas personales no deberían interferir en la producción. Sin dudar, abrí mi bolso y saqué el dinero que había traído para comprar una tela nueva para cortinas. Tom, considérelo. Un préstamo, sin intereses, puede pagarme cuando pueda. La gratitud en sus ojos valió más que cualquier manual sobre gestión de personas. Al día siguiente, doña Carmen me llamó a la sala de costura y, por primera vez, explicó detalladamente cada etapa del proceso, desde la preparación del hilo hasta los diferentes puntos que garantizaban durabilidad y comodidad al calzado. Así, uno a uno, fui conquistando la confianza de los empleados, no por ser la esposa del patrón o la nueva socia, sino por demostrar genuino interés por el conocimiento que cada uno poseía. Aprendí que una fábrica no está hecha solo de máquinas y procesos, sino principalmente de personas y de las habilidades que desarrollaron a lo largo de años. Mientras tanto, Carlos se ausentaba cada vez más. La situación era conveniente para mí, cuanto menos interfería. Mas yo aprendía, los proveedores, inicialmente reacios a negociar con una mujer, comenzaron a percibir que mis decisiones estaban basadas en conocimiento real, no en impulsos o emociones como esperaban. El señor Olivares, nuestro principal proveedor de cuero, fue el primero en reconocer mi competencia después de una negociación particularmente difícil, donde conseguí mejores plazos de pago sin comprometer la calidad del material. Me confió: ¿sabe, doña Guadalupe? En 30 años vendiendo cuero, es la primera vez que negocio con una mujer y debo admitir, la señora es más dura en el regateo que muchos hombres que conozco. Consideré aquello el mejor elogio que podría recibir, no porque quisiera ser comparada con un hombre, sino porque finalmente era juzgada por mis habilidades, no por mi género. 6 meses pasaron en ese extraño arreglo. En casa, Carlos y yo apenas nos hablábamos, compartiendo solo el espacio por conveniencia social. En la fábrica,
Nuestras interacciones se limitaban a cuestiones prácticas, siempre en presencia de terceros. Yo sabía que él continuaba dividiendo su tiempo entre Guanajuato y Querétaro, pero ahora eso me afectaba cada vez menos. Fue en ese período que descubrí algo que cambiaría completamente el rumbo de los acontecimientos. Analizando los informes bancarios a los que ahora tenía acceso como socia, noté que Carlos había tomado un préstamo considerable 3 meses antes, usando la fábrica como garantía. El dinero no aparecía en ninguna inversión de Calzado Guadalupe. No necesité mucho esfuerzo para deducir dónde había sido aplicado aquel dinero. La fábrica de Querétaro, que él pensaba que yo había olvidado, estaba siendo expandida con recursos de nuestro negocio principal. Más grave, como socia, yo también sería responsable por la deuda en caso de que el préstamo no fuera pagado. Aquella noche lo confronté directamente, arrojando los documentos del préstamo sobre la mesa durante la cena. «¿Comprometiste nuestro negocio principal para expandir tu otra empresa?», pregunté, sin poder ocultar la indignación. «¿Cómo puedes ser tan irresponsable?». Carlos ni intentó negar, con una frialdad que me asustó. Respondió: «La fábrica de Querétaro es el futuro. Guanajuato se está quedando atrás. Solo estoy garantizando nuestro lugar en el mercado». «Nuestro lugar. Esa fábrica está a nombre de ella, no a tu nombre, mucho menos al mío», rebachi, refiriéndome a la amante que él pensaba que yo desconocía. Él se levantó bruscamente, tirando la silla. «Tú no entiendes nada de negocios, Guadalupe. 6 meses jugando con papeles y conversando con empleados no te hacen una empresaria. Senmi, esa fábrica no duraría un mes». Aquellas palabras encendieron algo dentro de mí. Ya no era solo sobre el matrimonio traicionado o el dinero desviado, era sobre mi capacidad siendo cuestionada, mi inteligencia menospreciada. «Así es como piensas». «Pues bien, Carlos, creo que llegó la hora de descubrir quién realmente sabe administrar un negocio». A la mañana siguiente, tomé la decisión más osada de mi vida hasta entonces. Usando mi autoridad como socia, convoqué una reunión con todos los empleados, sin avisar a Carlos. Cuando todos estaban reunidos en el patio de la fábrica, expliqué la situación. Estábamos enfrentando dificultades financieras porque recursos habían sido desviados para otro emprendimiento. No vine a pedir que elijan lados. Dije, mirando a los ojos de cada uno, vine a proponer una sociedad verdadera. A partir de hoy, 10% de las ganancias de la fábrica serán divididas entre todos los empleados que permanezcan con nosotros durante este periodo difícil. A cambio, necesitaré el compromiso de cada uno para aumentar la producción y la calidad. Nuestro futuro depende de eso». El silencio que siguió fue ensordecedor, hasta que don Antonio dio un paso al frente. «Estoy con usted, doña Guadalupe. Trabajé toda la vida para otros. Ahora quiero trabajar para nosotros». Uno a uno, los empleados manifestaron su apoyo. Cuando Carlos llegó, 2 horas después, encontró una fábrica transformada. Las máquinas operaban a velocidad máxima, el desperdicio de material había sido reducido y cada empleado trabajaba con un propósito renovado. En la puerta de su oficina, donde yo ahora pasaba la mayor parte del tiempo, había una placa nueva: Guadalupe Flores, directora administrativa. Era mi apellido de soltera, que había readoptado aquel mismo día, simbolizando mi renacimiento como mujer y como profesional. Carlos miró la placa, después a mí, con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que parecía respeto. Sin decir una palabra, entró en su oficina y cerró la puerta. El enfrentamiento real apenas comenzaba, pero ahora yo no estaba más sola. Tenía a mi lado personas que creían en mí,
no por con quién estaba casada, sino por lo que yo podía realizar. Ustedes no imaginan la tensión que se vivía dentro de la fábrica en aquellos días. Como prometí, voy a continuar mi historia y contarles lo que pasó después de que decidí enfrentar a Carlos de igual a igual. Si está llegando ahora, no deje de ver las partes anteriores para entender toda mi trayectoria y no olvide dar like al video y suscribirse al canal para no perderse el final de esta historia de superación. Los días que siguieron a mi decisión de compartir las ganancias con los empleados fueron de una guerra no declarada entre Carlos y yo. Cada mañana en la fábrica parecía un campo de batalla, donde las armas eran planillas, órdenes de producción y la lealtad de los empleados. Carlos reaccionó a mi iniciativa como yo esperaba, con sabotaje velado. Primero, intentó revertir mi oferta de participación en las ganancias, alegando que yo no tenía autoridad para tomar tal decisión sola. Cuando le mostré los documentos firmados en el banco, donde constaba claramente que ambos teníamos poderes iguales, cambió de táctica. Comenzó a marcar reuniones con clientes sin avisarme, alteraba pedidos ya confirmados y, peor de todo, instruyó al contador para retrasar los pagos a proveedores, intentando crear una crisis que probaría que mi administración era un fracaso. En una tarde particularmente tensa de agosto de 1954, el señor Costa, nuestro principal proveedor de suelas, apareció furioso en la fábrica. 3 meses sin pago. Doña Guadalupe, el señor Carlos me garantizó la semana pasada que el cheque ya había sido enviado, pero mi banco no recibió nada. No puedo continuar suministrando material así. Fue la gota que derramó el vaso. Llamé a Carlos a mi oficina. Sí, ahora yo tenía mi propia oficina, conquistada después de que percibí que necesitaba un espacio donde pudiera trabajar sin su constante interferencia. Porque el señor Costa no fue pagado. El dinero fue separado hace semanas. Vi los comprobantes. Carlos se encogió de hombros con una sonrisa cínica que aún hoy me da escalofríos cuando recuerdo. ¿Debe haber habido algún problema en el banco? Tú sabes cómo son complicadas estas cosas financieras. Querida, el querida salió como una ofensa. En aquel momento, entendí que no era apenas sobre salvar la fábrica, era sobre mi supervivencia como mujer y profesional. Sal de mi oficina ahora y hasta el final del día quiero todos los documentos bancarios de los últimos 3 meses en mi escritorio. Todos. Tan pronto como él salió, llamé al señor Mendoza, el gerente del banco. Usando mi autoridad como socia, solicité acceso inmediato a todas las cuentas de la empresa, así como el bloqueo de cualquier transferencia que no contara con 2 firmas, la mía y la de Carlos. La señora está segura. Doña Guadalupe. Esto puede complicar la operación de la empresa. El señor Mendoza vaciló. Tengo más certeza de eso que de cualquier otra decisión que ya tomé en la vida. Sia Mendoza, si usted no puede ayudarme, buscaré otro banco que respete mis derechos como socia. 2 horas después, yo estaba en el banco firmando los documentos. Cuando volví a la fábrica, encontré a Carlos en mi oficina, revisando mis cajones. Buscando algo, pregunté desde la puerta, haciéndolo saltar, solo verificando dónde estaban aquellos contratos de la licitación del ayuntamiento. Balbuceó, claramente tomado por sorpresa. Los contratos están conmigo, así como el control de las cuentas bancarias. Ahora, cualquier centavo que salga de Calzado Guadalupe necesitará mi firma a partir de hoy. El color desapareció de su rostro. Por primera vez desde que nos conocimos, vi miedo en sus ojos. Ya no era el hombre confiado que me conquistó en la iglesia años atrás.
Era apenas un tramposo descubierto. No puedes hacer esto. Vas a arruinar todo. Tú ya estabas arruinando todo. Carlos, la diferencia es que ahora no podrás hacerlo sin que yo lo sepa. Él salió azotando la puerta con tanta fuerza que la placa con mi nombre cayó al suelo. La recogí calmadamente y la volví a colocar en la puerta. Aquel pequeño gesto simbolizaba mucho. Por más que él intentara derribarme, ¿yo continuaría levantándome? Los días siguientes fueron de descubrimientos terribles. Al analizar las cuentas con la ayuda de don Joaquín, un antiguo empleado de la oficina que siempre desconfió de las maniobras de Carlos, descubrí que la situación era aún peor de lo que imaginaba. No era apenas un préstamo que había sido desviado para la fábrica de Querétaro. En los últimos 8 meses, casi 40% de las ganancias de Calzado Guadalupe habían sido transferidas a una cuenta a nombre de Miriam Miranda, material que supuestamente se había perdido por problemas de calidad, había, en realidad, sido enviado a la otra fábrica. Pedidos enteros que constaban como cancelados por el cliente habían sido redireccionados y producidos en Querétaro. Era una operación meticulosa de desmantelamiento. Carlos estaba deliberadamente debilitando nuestra fábrica para fortalecer la otra, y yo, ingenua, pensé que él apenas tenía un romance. La verdad era mucho peor. Él planeaba abandonar completamente Calzado Guadalupe, y a mí, tan pronto como la otra fábrica estuviera lo suficientemente fuerte para sostenerse. Aquella noche no conseguí dormir. La magnitud de la traición era abrumadora. No era solo mi matrimonio lo que estaba en juego, sino el sustento de 50 familias que dependían de la fábrica. Si Carlos continuaba, en pocos meses estaríamos en quiebra. A las 5 de la mañana, aún despierta, tomé la decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Me puse mi mejor conjunto, un traje azul marino que usaba solo en ocasiones especiales, y conduje hasta Querétaro. Sabía la dirección de la otra fábrica por las fotos que había encontrado. Era una construcción modesta, pero bien cuidada, en un barrio industrial en las afueras de la ciudad. El día apenas había comenzado cuando estacioné enfrente. Para mi sorpresa, las luces ya estaban encendidas y había movimiento dentro. Respiré profundo, ajusté mi sombrero y entré. La recepcionista, una joven que no debía tener más de 20 años, me miró confundida. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla? Buenos días, soy Guadalupe Flores, socia de Calzado Guadalupe de Guanajuato. Me gustaría hablar con la señora Miriam Miranda. Por favor. La muchacha palideció. Claramente, mi nombre no le era extraño. Ah, doña Miriam, aún no ha llegado. El señor Carlos está en su oficina. Si la señora prefiere. Carlos está aquí. Pregunté, genuinamente sorprendida. Él había salido de casa la noche anterior, diciendo que iría a visitar a un cliente en Ciudad de México. Sí, señora, llegó anoche y pasó la madrugada revisando contratos. ¿Quiere que le anuncie? No será necesario. Soy de la familia. Después de todo, respondí con una sonrisa que no reflejaba el torbellino dentro de mí. Caminé por el pasillo, siguiendo la indicación de la recepcionista. Los empleados que comenzaban a llegar me miraban curiosos. En la puerta de la última oficina, una placa dorada ostentaba Carlos Rodríguez, Director Presidente. Al menos aquí no escondía su apellido. Abrí la puerta sin llamar. Carlos estaba inclinado sobre un escritorio lleno de papeles, el saco colgado en la silla, la corbata floja. Cuando me vio, dejó caer la pluma que sostenía. Guadalupe, ¿cómo tú descubriste? No fue difícil. Nunca fuiste bueno ocultando cosas, ni tus romances, ni tus desvíos de dinero. Cerré la puerta tras de mí
y me senté en la silla frente a su escritorio, como quien se prepara para una reunión de negocios. He estado observando lo que has hecho en los últimos meses. Carlos, estudié cada documento, seguí cada centavo desviado. Sé exactamente cuánto de nuestra fábrica has transferido hacia acá. Él pasó de la sorpresa al desafío en segundos. ¿Y qué pretendes hacer? Denunciarme. Sería tu palabra contra la mía, y sabemos a quién la gente creería. Además, un escándalo así arruinaría las dos fábricas. No tendrías el valor. No vine aquí para amenazar o hacer escándalo. Respondí calmadamente. Vine a proponer un acuerdo. Saqué de mi bolso un sobre con documentos que había preparado la noche anterior con la ayuda del abogado de la familia de una de las costureras, que me debía un favor después de que ayudé a su hijo a conseguir un empleo en la fábrica. Quiero el divorcio, Carlos, y la separación completa de las empresas. Tú te quedas con Calzado Miranda. Yo me quedo con Calzado Guadalupe. Cada uno sigue su camino. Él se rió, aquella risa de superioridad que yo tanto conocía. ¿Y por qué aceptaría eso? Guadalupe está prácticamente quebrada gracias a mis reajustes. En 6 meses estarás golpeando mi puerta implorando ayuda. Tal vez consigas salvarla. De cualquier forma, sería mi problema, no el tuyo. A cambio, no revelaré a tu padre y a los otros inversionistas hacia dónde fue su dinero. No contaré a la sociedad de Guanajuato sobre situación peculiar y, más importante, no llevaré estas pruebas a la policía. Del otro sobre, saqué copias de documentos que comprobaban no solo el desvío de dinero, sino también evasión de impuestos y falsificación de firmas, crímenes que podrían mandarlo a prisión por años. El color desapareció nuevamente de su rostro. Por un momento, pensé que se iba a desmayar. ¿Tú no serías capaz? Hace 6 meses tendrías razón. La Guadalupe que conociste, la esposa obediente e ingenua. No sería capaz, pero esa Guadalupe murió el día que descubrí tus mentiras. La mujer sentada frente a ti ahora es una empresaria luchando por su supervivencia, y esa mujer hará lo que sea necesario. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Finalmente, él tomó los documentos y comenzó a leerlos. Era un acuerdo simple. Él transferiría sus acciones de Calzado Guadalupe a mí. Yo renunciaría a cualquier derecho sobre Calzado Miranda. Él asumiría la mitad de las deudas que había creado. Yo me quedaría con la otra mitad. Tendríamos 6 meses para definir nuestras carteras de clientes sin interferir uno en el negocio del otro. ¿Y si me niego a firmar?, preguntó. Después de leer todo, entonces lucharé. Con todas mis fuerzas y con todas las armas que tengo, ¿puedo perder? Es verdad, pero te garantizo que tú también perderás. Mucho. Nuestra conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Sin esperar respuesta, una mujer entró, elegante, con un vestido caro y joyas, que yo nunca podría comprar con lo que Carlos me daba para administrar la casa. Querido, no vas a creer lo que... Oh. Ella se detuvo al verme. ¿No necesitaba presentaciones para saber quién era? Tú debes ser Miriam, dije, levantándome y extendiendo la mano. Soy Guadalupe, la esposa. Ella miró a Carlos, después a mí, claramente sin saber cómo reaccionar. Guadalupe vino a proponer un acuerdo de divorcio. Él explicó rápidamente, y de separación de las empresas. Oh, fue todo lo que ella consiguió decir, aún sosteniendo mi mano automáticamente. No te preocupes, sonreí. Soltando su mano, no vine a hacer una escena o a arrancarte los cabellos. En realidad, debo agradecerte. Si no fuera por ti, nunca habría descubierto mi verdadera vocación en los negocios. Me volví hacia Carlos, que aún sostenía los documentos,
Tienes hasta mañana para decidir. Después de eso, las copias que dejé con mi abogado serán enviadas a las autoridades competentes. Con eso, salí de la oficina con la cabeza en alto, como si estuviera saliendo de una reunión de negocios cualquiera, no del enfrentamiento que decidiría mi futuro. A la mañana siguiente, mientras tomaba café en la cocina de casa, Carlos no había regresado durante la noche. Oí su carro llegar. Minutos después, él entró en la cocina, pareciendo haber envejecido 10 años en una noche. Sin decir palabra, colocó el sobre en la mesa. Dentro estaba el acuerdo, firmado y con firma reconocida en notaría. Espero que sepas lo que estás haciendo. Fue todo lo que dijo antes de subir a arreglar sus cosas. 3 horas después, salió de casa con 2 maletas y no miró atrás. Aquella misma tarde, comuniqué a los empleados de Calzado Guadalupe que ahora era la única propietaria. Hubo sorpresa, claro, pero también percibí con emoción, alivio en muchos rostros. ¿Qué pasará ahora, doña Guadalupe?, preguntó don Antonio, expresando la preocupación de todos. Ahora vamos a reconstruir juntos, y le prometo, nadie aquí perderá su empleo mientras yo esté al mando. Fue una promesa usada, considerando la situación financiera de la fábrica, pero en aquel momento, mirando aquellos rostros que confiaban en mí, supe que haría lo imposible para cumplirla. Los meses que siguieron fueron los más difíciles y los más gratificantes de mi vida. Trabajé más de lo que jamás pensé ser capaz. Dormía apenas 4 horas por noche. Frecuentemente en el pequeño sofá que instalé en mi oficina en la fábrica, renegocié deudas, conquisté nuevos clientes, implementé mejoras en el proceso productivo sugeridas por los propios empleados. La parte más difícil, enfrentar el prejuicio, proveedores que se negaban a dar crédito a una mujer sola, bancos que exigían garantías adicionales para renovar préstamos, clientes que preguntaban si no había un hombre responsable con quien pudieran tratar. Cada obstáculo apenas fortalecía mi determinación. Si creían que yo desistiría fácilmente, estaban muy equivocados. La muchacha tímida que soñaba apenas con ser esposa y madre había quedado en el pasado. En su lugar estaba una mujer de negocios que aprendía cada día más sobre administración, sobre producción, sobre su propia fuerza. 6 meses después de la separación, cuando el plazo del acuerdo con Carlos expiró, Calzado Guadalupe no solo sobrevivía, comenzaba a prosperar. Habíamos desarrollado una línea de calzado femenino cómodo pero elegante, algo raro en la época, que rápidamente ganó mercado. Nuestra reputación de calidad y puntualidad en las entregas atraía cada vez más clientes. El momento decisivo vino cuando recibí un pedido de la mayor cadena de tiendas de Ciudad de México, que antes compraba exclusivamente de la fábrica de Carlos. El comprador, Ciña Treviño, vino personalmente a Guanajuato para conocer nuestra producción. He oído hablar muy bien de usted en los últimos meses, doña Guadalupe, comentó mientras recorríamos la fábrica. Dicen que transformó un negocio al borde de la quiebra en un ejemplo de eficiencia. Lo hicimos juntos, Zorregui, incluyendo a los empleados que nos acompañaban en la visita. Cada persona aquí contribuyó con ideas y esfuerzo extra cuando más lo necesitábamos. Al final de la visita, me entregó una orden de compra mayor que cualquier otra que hubiésemos recibido jamás, y la otra fábrica. No pude evitar preguntar, ¿ustedes no comprarán más de ellos? El señor Treviño sonrió. Calzado Miranda cerró sus puertas la semana pasada. Doña Guadalupe, parece que tras su salida, el señor Carlos perdió el control de la situación. La calidad cayó, los plazos no fueron cumplidos, y oímos rumores de que su socia partió hacia Veracruz con un vendedor de telas
llevándose buena parte del capital de la empresa, sentí una mezcla compleja de emociones. Había una satisfacción innegable en saber que Carlos había cosechado lo que sembró, pero también sentí una punzada de compasión por el hombre que, a pesar de todo, había sido parte importante de mi vida. Lamento oír eso. Respondí sinceramente. Nadie gana cuando un negocio cierra sus puertas. El S.Ñ. Treviño asintió, admirado con mi respuesta. La señora no es solo una empresaria competente, sino también una persona de carácter. Doña Guadalupe, Ciudad de México necesita más gente como usted. Aquellas palabras permanecieron conmigo por mucho tiempo. No era solo sobre ganar dinero o probar mi valor, era sobre construir algo significativo, algo que impactara positivamente la vida de las personas a mi alrededor. Al final de aquel año, 1955, llamé a todos los empleados para una reunión especial en el patio de la fábrica, donde antes Carlos anunciaba recortes y medidas de contención. Revelé nuestra nueva estructura. 20% de las acciones de la empresa serían divididas entre todos los empleados proporcionalmente al tiempo de servicio. Ustedes creyeron en mí cuando pocos creían, dije emocionada. Arriesgaron sus empleos y el sustento de sus familias por una visión que en aquel momento parecía imposible. Justo entonces, quise no solo empleados, sino verdaderos socios en esta jornada. Los aplausos y lágrimas que siguieron permanecen entre los recuerdos más preciosos de mi vida. En aquel momento, supe que no solo había sobrevivido a una traición devastadora, sino que la había transformado en la oportunidad de crear algo mucho mayor y más significativo de lo que jamás podría haber imaginado. Estoy emocionada con tantos mensajes cariñosos que me están enviando. Si está siguiendo mi historia desde el inicio, muchas gracias por la compañía. Si acaba de llegar, no olvide ver las partes anteriores para entender cómo todo comenzó. Why? Por favor, dé like al video y suscríbase al canal para seguir el final de esta jornada. Ahora les contaré lo que pasó después de que transformé a mis empleados en socios de Calzado Guadalupe. El año era 1956 y la decisión de compartir 20% de las acciones de la empresa con los empleados generó exactamente la reacción que yo esperaba en el pequeño círculo empresarial de Guanajuato. Escándalo e incredulidad. Era como si hubiera cometido un pecado imperdonable contra la manera correcta de hacer negocios. En una mañana de marzo, recibí una visita inesperada en la fábrica. El señor Alcántara, presidente de la Asociación Comercial e Industrial, pidió hablar conmigo en privado. Era un hombre corpulento, de unos 60 años, que comandaba una metalúrgica y mantenía relaciones cercanas con políticos locales. Doña Guadalupe, comenzó, rechazando el café que ofrecí. Vengo en nombre de varios empresarios preocupados. Usted ha creado un precedente peligroso con esa distribución de acciones. Nuestros empleados ahora cuestionan por qué no hacemos lo mismo. ¿Usted comprende que esto desestabiliza a toda la clase empresarial? No. Sonreí, ofreciéndole nuevamente la taza de café, que esta vez aceptó, tal vez para ganar tiempo mientras formulaba nuevos argumentos. Comprendo que los cambios siempre causan incomodidad. Sí, Alcántara, pero los resultados hablan por sí mismos. Nuestra productividad aumentó 42% desde que implementamos el sistema de participación. El ausentismo cayó casi a cero. La calidad de nuestros productos mejoró tanto que estamos recibiendo pedidos de tiendas que nunca nos habían buscado antes. Números impresionantes, admitió reticente. Pero la señora no percibe que, minando la autoridad patronal, dando ideas a los trabajadores. Pronto tendremos huelgas, exigencias absurdas. Por el contrario, interrumpí suavemente.
Cuando las personas sienten que son verdaderamente parte de algo, que su trabajo es valorado y recompensado justamente, la relación cambia. Ya no es nosotros contra ellos, sino nosotros juntos. Mis empleados socios frecuentemente proponen formas de reducir costos porque saben que eso afecta directamente sus dividendos al final del año. La señora es idealista. Doña Guadalupe pronto aprenderá que negocios y sentimentalismo no combinan. No confunda humanidad con sentimentalismo. Sierra Alcántara. Es un cálculo bastante racional, dividir los frutos con quien ayuda a cultivar el árbol. Él salió descontento, pero yo sabía que aquella no sería la última tentativa de hacerme entrar en línea. Los meses siguientes probaron que estaba en lo correcto. Primero vinieron las pequeñas represalias, proveedores que, súbitamente, no podían atendernos, plazos de pago reducidos, dificultades para obtener licencias en el ayuntamiento. Después, rumores comenzaron a circular, que la fábrica estaba al borde de la quiebra, que nuestros zapatos estaban perdiendo calidad, que yo había perdido el control después del divorcio. En vez de abatirme, aquella resistencia apenas fortaleció mi determinación. Si los proveedores locales no querían trabajar con nosotros, buscaría alternativas en otras ciudades. Compré un camión, algo inédito para una empresa de nuestro tamaño, aún más comandada por una mujer, y comencé a buscar materia prima directamente de productores en Ciudad de México y Monterrey. El camión, que bauticé como Libertad, para diversión de los choferes, se convirtió en símbolo de nuestra independencia cuando retornaba, cargado de cuero, suelas y otros materiales. Era como si trajera no solo suministros, sino también el mensaje de que no podíamos ser aislados o sofocados. Mientras tanto, nuestra política de participación en las ganancias continuaba dando fruto. Cada empleado socio se convirtió en un embajador de la calidad de Calzado Guadalupe. Don Antonio, ahora con casi 70 años, pero negándose firmemente a jubilarse, desarrolló un método propio de corte, que reducía el desperdicio de cuero en casi 15%. Doña Carmen y sus costureras perfeccionaron una puntada que hacía nuestras costuras no solo más resistentes, sino también más elegantes. Las innovaciones venían de todos los rincones. El joven Marcelo, hijo de uno de los empleados que comenzó como mensajero, sugirió que creáramos una línea de calzado exclusiva para maestras y enfermeras, mujeres que pasaban muchas horas de pie y necesitaban comodidad sin renunciar a la elegancia. La línea Profesional Guadalupe se convirtió en un enorme éxito y Marcelo, a los 18 años, fue promovido al Departamento de Desarrollo de Productos. En septiembre de 1957, fuimos invitados a participar en la Feria Nacional de Calzado en Ciudad de México, un reconocimiento de nuestra creciente importancia en el mercado. Era la primera vez que estaríamos expuestos al escrutinio de compradores internacionales y de la prensa especializada. La preparación fue intensa. Desarrollamos modelos exclusivos para la feria, entrenamos un equipo para representar a la empresa. Produjimos catálogos bilingües, español e inglés, una innovación en la época. Cuando llegó el gran día, instalamos nuestro stand con una mezcla de orgullo y aprensión. Estábamos compitiendo con gigantes del sector, empresas 10 veces nuestro tamaño y recursos. Para mi sorpresa, en el stand vecino al nuestro, estaba nada menos que Carlos. Después del cierre de Calzado Miranda, él había conseguido empleo como gerente comercial de una gran fábrica de Monterrey. Nuestro encuentro fue inevitable e incómodo. Guadalupe saludó formalmente. Veo que Calzado Guadalupe sobrevivió. Después de todo, más que sobrevivir, Carlos floreció. Él examinó nuestro stand,
nuestros productos, nuestro catálogo. Vi en sus ojos algo que nunca había visto antes durante nuestro matrimonio, una mezcla de arrepentimiento y admiración. Siempre te subestimé, dijo finalmente. Fu mi mayor error. Antes de que pudiera responder, fuimos interrumpidos por la llegada de un grupo de compradores estadounidenses interesados en nuestros modelos femeninos profesionales. El momento pasó, pero sus palabras permanecieron conmigo como una validación inesperada del camino que había recorrido. La feria fue un éxito más allá de nuestras expectativas. Cerramos contratos para exportar a Argentina y Chile. Nuestra primera incursión en el mercado internacional más importante. Establecimos contactos con representantes comerciales que nos abrirían puertas en grandes redes de venta al por menor por todo México. De vuelta a Guanajuato, celebramos con una barbacoa para todos los empleados y sus familias. En aquella tarde soleada de domingo, mirando a aquellas personas que habían creído en mí y arriesgado sus futuros a mi lado, sentí una felicidad que trascendía cualquier amargura que aún pudiera guardar por el pasado. Hemos llegado lejos. ¿No es así, doña Guadalupe?, comentó don Antonio, sentándose a mi lado con un plato rebosante de comida. Hemos llegado, don Antonio, pero aún tenemos mucho camino por delante. Y usted tiene planes, ¿verdad? Siempre noto cuando está tramando algo. Sus ojos se ven diferentes. Mary, tomada por sorpresa por su perspicacia. Sí, tengo planes. Grande plan, pero vamos a disfrutar esta celebración primero. Mañana pensaremos en el futuro. El futuro llegó más rápido de lo que esperaba. En las semanas siguientes a la feria, recibimos una propuesta que cambiaría nuevamente el rumbo de Calzado Guadalupe. La fábrica Progreso, segunda mayor fábrica de Guanajuato, estaba a la venta. Su propietario, Sr. Ramírez, había fallecido inesperadamente, y sus herederos, que vivían en Ciudad de México, no tenían interés en continuar el negocio. La fábrica era 4 veces mayor que la nuestra, con maquinaria moderna y una cartera de clientes envidiable. El precio, sin embargo, estaba muy por encima de nuestra capacidad financiera actual. Incluso con las ganancias crecientes de los últimos años, necesitaríamos un milagro o un banco muy osado para realizar tal adquisición. Convoqué una reunión extraordinaria con todos los empleados socios. Era una decisión que afectaría el futuro de todos. Por lo tanto, todos deberían opinar. Es una oportunidad única, expliqué, mostrando los números y proyecciones que había preparado. Progreso posee contratos con clientes que tardaríamos años en conquistar. Su capacidad productiva nos permitiría atender los pedidos del mercado externo, que tuvimos que rechazar por limitaciones de espacio y equipo. Pero doña Guadalupe, intervino don Joaquín del departamento financiero, incluso vendiendo todas nuestras reservas, aún faltaría más de la mitad del valor y ningún banco prestará tanto a una empresa de nuestro tamaño, mucho menos con una mujer al mando. No necesitó completar la frase. Todos sabíamos de las barreras que yo enfrentaba simplemente por ser quien era. A pesar de los resultados comprobados, para muchos hombres de negocio y banqueros, yo continuaba siendo apenas una mujer, intentando ocupar un espacio que no me pertenecía. ¿Y sí?, propuso tímidamente doña Carmen. Cada uno de nosotros contribuyera con lo que pudiera, como una colecta, pero para comprar una fábrica, no un regalo. La idea generó un murmullo en la sala. Algunos la encontraron absurda. Otros comenzaron a calcular mentalmente cuánto podrían contribuir. Agradezco la disposición, doña Carmen, pero no puedo pedir que arriesguen sus economías personales a ese nivel. Si algo saliera mal, con todo respeto, doña Guadalupe,
interrumpió Marcelo. El joven que había sugerido la línea profesional, usted no está pidiendo. Nosotros estamos ofreciendo, somos socios. No. Lo que es bueno para Guadalupe es bueno para todos nosotros. El apoyo vino de todas las direcciones. Personas que nunca imaginé que tuvieran reservas, ofrecían lo que podían. Me conmovió profundamente. Pero sabía que, incluso con esa extraordinaria demostración de confianza, aún estaríamos lejos de lo necesario. Fue cuando don Antonio, que había permanecido silencioso durante toda la discusión, carraspeó para llamar la atención. Tengo una idea diferente, dijo, con la autoridad que sus 70 años y el respeto de todos le conferían. En vez de comprar la fábrica entera de una vez, ¿por qué no proponer una fusión gradual? Comenzamos alquilando el espacio y la maquinaria, con opción de compra futura. Los herederos del Sr. Ramírez reciben un valor mensual garantizado, mientras buscan un comprador para el valor integral, que puede que nunca aparezca en el escenario actual. Nosotros expandimos sin endeudamiento inmediato. La simplicidad y brillantez de la propuesta dejaron a todos en silencio por algunos segundos. Entonces, como una ola, el entusiasmo se apoderó de la sala. Era audaz, pero factible. Don Antonio, usted es un genio, exclamé, genuinamente impresionada. ¿Esto podría funcionar? Los herederos quieren librarse del problema de la fábrica cuanto antes, una renta mensual garantizada, sin preocupaciones de gestión. Puede ser muy atractiva para ellos. En las 2 semanas siguientes, trabajamos intensamente en la propuesta. Preparé una presentación detallada, mostrando cómo la fusión beneficiaría a ambas partes con la ayuda del joven abogado Dr. Pablo, hijo de uno de nuestros empleados que recientemente se había graduado en Derecho. Elaboramos un contrato que protegía los intereses de todos. La reunión con los representantes de los herederos fue marcada para un viernes. Elegí cuidadosamente qué vestir, un traje gris, discreto, pero elegante, confeccionado por la misma costurera que hacía nuestros modelos más sofisticados de zapatos. Quería transmitir seriedad y profesionalismo, sin perder mi identidad como mujer. Recuerdo vívidamente entrar en aquella sala de reuniones en el principal hotel de la ciudad. 3 hombres de traje oscuro me aguardaban, el abogado de la familia Ramírez y 2 de los herederos que habían venido de Ciudad de México, especialmente para la negociación. Sus expresiones al verme entrar sola, ellos claramente esperaban que trajera a un hombre para conducir la negociación real, oscilaron entre sorpresa y escepticismo. Buenos días, señores, saludé, extendiendo la mano firmemente. Agradezco la oportunidad de presentar nuestra propuesta. Creo que tenemos una solución que atenderá perfectamente las necesidades de ambas partes. Durante las 2 horas siguientes, expliqué detalladamente nuestro plan de fusión gradual, respondiendo a cada cuestionamiento con datos y proyecciones cuidadosamente preparados. Gradualmente, vi el escepticismo en sus ojos ser sustituido primero por interés, después por consideración seria. La propuesta es creativa, admitió finalmente el abogado, pero la señora comprende que mis clientes esperaban una venta directa, no un arreglo tan complejo. Comprendo perfectamente, y si hubiera un comprador dispuesto a pagar el valor integral inmediatamente, entenderé si prefieren esa opción. Pero, ¿cuántos se han presentado en las últimas semanas? El silencio confirmó lo que yo ya sabía. En una economía en transformación, con incertidumbres políticas crecientes, pocos inversionistas estaban dispuestos a comprometer tanto capital en una sola adquisición. Nuestra propuesta ofrece seguridad y previsibilidad. Continué. Una renta mensual garantizada por contrato, con la posibilidad de adquisición total dentro de 5 años, con valores corregidos. Mientras tanto,
asumimos todos los costos operativos, mantenimiento y responsabilidades laborales. Ustedes reciben sin necesidad de administrar o preocuparse. Después de una breve conferencia privada, los representantes retornaron con una contrapropuesta. Aceptarían el arreglo, pero con plazo de 3 años para la compra total. No. 5. O demás. Querían una participación de 5% en las ganancias de la operación combinada durante ese período transitorio. Era mejor de lo que yo esperaba. Estrechamos las manos, y el doctor Pablo fue instruido para finalizar los detalles del contrato con el abogado de ellos. Cuando dejé aquella sala de reuniones, sentí como si flotara en el vestíbulo del hotel. Para mi sorpresa, encontré a don Antonio, doña Carmen y varios otros empleados aguardando ansiosamente. Y entonces, preguntó don Antonio, incapaz de ocultar la ansiedad. Lo conseguimos, anuncié, y fui inmediatamente envuelta en abrazos y felicitaciones. La noticia de la fusión entre Calzado Guadalupe y Calzado Progreso se esparció rápidamente por la ciudad. Para muchos, era incomprensible cómo una pequeña fábrica, comandada por una mujer divorciada, había conseguido absorber una empresa mucho mayor y tradicional. La respuesta para ese aparente misterio era simple, aunque pocos conseguían ver. Mientras otras empresas luchaban contra sus propios empleados, tratándolos como costos a ser minimizados, nosotros habíamos transformado a los nuestros en socios, multiplicando fuerza y creatividad. El proceso de integración de las dos fábricas fue desafiante, pero menos de lo que imaginábamos. Los empleados de Progreso, inicialmente temerosos con el cambio, pronto percibieron que nuestro modelo de gestión ofrecía oportunidades que nunca habían experimentado antes. Expandimos gradualmente nuestro sistema de participación, integrando a los nuevos empleados después de un período de prueba. Algunos de los más antiguos empleados de Guadalupe asumieron posiciones de liderazgo en la operación combinada, aplicando el conocimiento y valores que habíamos desarrollado juntos. En 1960, 3 años después del inicio de la fusión, conforme estipulado en el contrato, completamos la adquisición total de Calzado Progreso. Calzado Guadalupe ahora empleaba a más de 300 personas y exportaba a 6 países. Éramos la mayor empleadora de la ciudad y la primera fábrica de calzado de México comandada por una mujer en alcanzar tal escala. Aquel mismo año, algo inesperado ocurrió. Recibí una invitación para participar en un programa de radio en Ciudad de México dedicado a mujeres de negocios, una categoría tan rara en la época que el programa tuvo dificultad en encontrar invitadas suficientes para una serie completa. Era la primera vez que hablaría públicamente sobre mi trayectoria. Dudé, pensando si debería exponer aspectos tan personales de mi vida, la traición, el divorcio, las dificultades que enfrenté. Al final, decidí que mi historia podría inspirar a otras mujeres enfrentando situaciones similares. La entrevista fue transmitida un domingo por la tarde. Hablé con honestidad sobre cómo el descubrimiento de la traición de mi marido había sido el catalizador involuntario de mi transformación de esposa sumisa en empresaria. Compartí los obstáculos que enfrenté por ser mujer en un mundo dominado por hombres y cómo había encontrado fuerzas para perseverar, pero, principalmente, hablé sobre el modelo de negocio que habíamos creado, una empresa donde cada empleado era también un socio, donde el éxito de uno significaba el éxito de todos. ¿La señora cree que ese modelo podría funcionar en otras empresas?, preguntó la entrevistadora. Tengo certeza que sí, respondí sin dudar. Lo que hicimos no fue magia o suerte, fue simplemente reconocer que las personas trabajan mejor cuando sienten que están construyendo algo para sí mismas, no solo enriqueciendo a un patrón distante. Es un principio universal.
La repercusión de aquella entrevista fue mucho más allá de lo que imaginé. En las semanas siguientes, recibí decenas de cartas, la mayoría de mujeres agradeciendo por compartir mi historia y algunas de empresarios curiosos sobre nuestro modelo de gestión. Entre esas cartas, una en particular llamó mi atención. Era de Renata, una joven de 24 años que trabajaba en una fábrica de telas en Jalisco. Ella describía una situación dolorosamente familiar. Había descubierto que su marido, supervisor en la misma fábrica, mantenía un romance con la secretaria del propietario. Después de escuchar su historia en la radio, escribió: me di cuenta de que tengo dos opciones: continuar siendo víctima o transformar este dolor en fuerza. Elijo la segunda opción. La señora aceptaría recibirme para una conversación. Necesito aprender cómo dar el primer paso. Respondí inmediatamente, invitándola a visitar la fábrica. Cuando Renata llegó, 2 semanas después, vi en sus ojos el mismo fuego que me había consumido años atrás, determinación nacida del dolor, fuerza emergiendo de la fragilidad. Pasamos el día entero conversando y recorriendo las instalaciones de la fábrica. La presenté a los empleados, expliqué nuestro proceso, compartí errores y aciertos de mi jornada. Al final del día, pregunté cuáles eran sus planes. Voy a comenzar mi propio negocio, respondió con una convicción que me emocionó. No una fábrica grande como la suya. No todavía. Comenzaré con un pequeño taller de ropa infantil. Ya tengo algunas ideas y diseños. Lo que me faltaba era coraje, y usted me ayudó a encontrarlo. Aquella noche, mientras la veía partir de regreso a Jalisco, algo se cristalizó en mi mente. Mi historia no era apenas sobre sobrevivir a una traición o construir una empresa exitosa. Era sobre abrir caminos, mostrar posibilidades, inspirar a otras mujeres a creer en su propio potencial. Me di cuenta de que había encontrado una nueva misión: usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres a superar barreras que parecían infranqueables, no solo en la industria del calzado, no solo en Guanajuato, sino donde quiera que pudiera alcanzar. Los años siguientes serían de expansión, no solo en los negocios, sino también en esta misión de empoderamiento femenino. La pequeña fábrica que salvé de las manos de un marido traidor se convertiría en la base para algo mucho mayor, un movimiento que ayudaría a transformar la vida de cientos de mujeres. Eventualmente, el propio rostro de la industria mexicana. Cuando desperté aquella mañana de marzo de 1961, con los primeros rayos de sol entrando por la ventana de mi habitación, no imaginaba que aquel sería un día que cambiaría no solo mi vida, sino la vida de cientos de mujeres. En los años siguientes, el periódico que llegó con mi café de la mañana traía una pequeña nota que, a primera vista, parecía insignificante. Reunión de la Asociación Comercial discutirá desafíos de la industria del calzado. En circunstancias normales, yo no habría sido invitada. A pesar de comandar la mayor fábrica de la ciudad, la resistencia a aceptar a una mujer en los clubes de hombres aún era férrea. Pero tras la repercusión de mi entrevista para la radio y el creciente éxito de Calzado Guadalupe, se volvió difícil ignorar mi presencia en el escenario industrial. La invitación llegó a través del señor Alcántara, el mismo que, años antes, había intentado convencerme de abandonar mi modelo de gestión compartida. Será un placer tenerla con nosotros. Doña Guadalupe, dijo, con una cordialidad que no conseguía disfrazar completamente su incomodidad. Al final, la señora representa una parcela significativa de la producción local. Yo sabía que no era un reconocimiento genuino de mi trabajo, sino una concesión inevitable a la realidad económica. Aún así, decidí aceptar, no por vanidad o deseo de reconocimiento, sino porque entendía que cada puerta que yo consiguiera abrir
sería una puerta menos que otras mujeres tendrían que derribar en el futuro. Aquella noche, entré en el salón de la asociación comercial como la única mujer entre decenas de hombres. El silencio momentáneo que se estableció con mi llegada hablaba más alto que cualquier palabra. Elegí un lugar en la primera fila, negándome a esconderme en los rincones o demostrar cualquier inseguridad. La reunión transcurrió, como yo imaginaba, discursos largos sobre dificultades económicas, quejas sobre impuestos y reglamentaciones, debates sobre cuestiones técnicas. Observé atentamente tomando notas ocasionales, sintiendo las miradas curiosas que se volvían hacia mí periódicamente. Cuando el presidente de la asociación finalmente abrió espacio para preguntas y contribuciones de la audiencia, levanté mi mano sin dudar. Nuevamente, un silencio incómodo tomó cuenta del salón. La palabra es para doña Guadalupe Flores de Calzado Guadalupe, anunció el presidente, con un tono que mezclaba resignación y curiosidad. Gracias. ¿Cómo así? Levantándome para que todos pudieran verme claramente. Escuché con atención los desafíos mencionados y concuerdo que son significativos. Sin embargo, noto que un tema crucial no fue abordado: la capacitación y retención de talentos. Sentí las miradas sorprendidas. Esperaban, tal vez, que hablara sobre cuestiones femeninas o hiciera algún tipo de reivindicación de género. En vez de eso, fui directo al corazón de un problema que afectaba a toda la industria. En Calzado Guadalupe, redujimos la rotación de empleados en 78% en los últimos 3 años. Nuestro índice de ausentismo es el menor del sector. La productividad por hora trabajada aumentó consistentemente cada trimestre. Todo esto, no por casualidad o suerte, sino por un sistema integrado de capacitación, participación en los resultados y, principalmente, por crear un ambiente donde cada persona siente que está construyendo algo propio, no solo enriqueciendo a un patrón. Presenté brevemente nuestro modelo, los resultados obtenidos y los desafíos superados. Concluí con una propuesta concreta: la creación de un centro de formación conjunto, financiado por la asociación, donde jóvenes de la ciudad pudieran aprender el oficio de zapatero con técnicas modernas y perspectivas de carrera real. Cuando terminé, esperé las reacciones negativas, los argumentos contrarios. Para mi sorpresa, el primero en manifestarse fue justamente el señor Alcántara. Doña Guadalupe presenta números impresionantes, números que ninguno de nosotros puede ignorar. Tal vez tengamos algo que aprender de la experiencia de Calzado Guadalupe. El murmullo que siguió indicaba que, si no había convencido a todos, al menos había plantado una semilla. Al final de la reunión, fui rodeada por varios empresarios curiosos por más detalles. Noté 2 figuras que se mantenían un poco apartadas, 2 mujeres elegantemente vestidas, que no formaban parte del grupo de empresarios. Cuando finalmente conseguí desligarme de las preguntas y me acerqué a ellas, se presentaron como Elena Montero y Cecilia Prado, respectivamente, esposa del mayor mayorista de calzado del país e hija del propietario de una cadena de tiendas en expansión. Quedamos impresionadas con su presentación. Doña Guadalupe, dijo Helena, y más impresionadas aún con su valor de entrar en aquel salón y hablar de igual a igual con todos aquellos hombres. De hecho, complementó Cecilio, nos gustaría invitarla a un té en mi casa mañana. Hay otras mujeres que les gustaría mucho conocerla. Acepté la invitación, intrigada con lo que podría significar. Al día siguiente, al llegar a la mansión de la familia Prado, una de las más tradicionales de la región, descubrí que no sería un simple té social. Alrededor de la elegante mesa puesta en el jardín,
se encontraban 10 mujeres, esposas, hijas y hermanas de industriales y comerciantes importantes, pero también la directora de la única escuela secundaria femenina de la ciudad y la propietaria de una pequeña pero respetada imprenta. Por 2 horas, conversamos sobre negocios, desafíos, aspiraciones. Muchas de ellas administraban efectivamente los negocios familiares entre bastidores, mientras los maridos, padres o hermanos figuraban como los rostros públicos de las empresas. Otras tenían ideas y proyectos propios, pero enfrentaban resistencia dentro y fuera de casa para implementarlos. Lo que más me impresionó en su historia, Doña Guadalupe, comentó Luisa, la impresora, no fue solo su éxito en los negocios, sino cómo transformó una situación de traición y humillación en fuerza. Muchas de nosotras, ella vaciló, mirando alrededor como si buscara permiso para continuar. Muchas de nosotras vivimos situaciones similares, pero sentimos que no tenemos alternativas sino aceptar y continuar. Fue en aquel momento, viendo los asentimientos de concordancia alrededor de la mesa, que una idea comenzó a formarse en mi mente. Estas mujeres tenían conocimiento, recursos, conexiones, y muchas de ellas también tenían heridas similares a las mías. Lo que faltaba era un catalizador, un vehículo para transformar potencial en acción concreta. Y sí, propuse, sintiendo la emoción crecer dentro de mí, creáramos un grupo, no una asociación formal, para mujeres emprendedoras. Un espacio donde pudiéramos compartir conocimiento, recursos, contactos, donde pudiéramos apoyarnos unas a otras y, principalmente, ayudar a otras mujeres a encontrar su propio camino. La idea fue recibida con entusiasmo instantáneo. En cuestión de minutos, estábamos discutiendo estructura, objetivos, primeras acciones. Antes incluso de que el té terminara, había sido creada, aunque informalmente, la Asociación Femenina de Emprendedoras y Gestoras AFEG. Yo había sido nombrada, por aclamación, la primera presidenta. En las semanas siguientes, estructuramos la asociación con la meticulosidad que aplicábamos en nuestros propios negocios. Alquilamos una pequeña sala en el centro de la ciudad para servir como sede. Definimos encuentros quincenales para intercambio de experiencias y cuotas modestas, para cubrir costos operativos. Más importante, establecimos un programa de mentoría para mujeres que deseaban iniciar sus propios negocios o asumir posiciones de gestión. Nuestra primera apadrinada fue Renata, la joven que me había buscado después de oír mi entrevista en la radio. Con apoyo de la FEC, ella consiguió un pequeño financiamiento para iniciar su taller de ropa infantil. Helena, que tenía contactos en el comercio de Ciudad de México, la ayudó a establecer canales de distribución. Luisa, la impresora, creó un catálogo elegante que presentaba los diseños innovadores de Renata. En 6 meses, Pequeños Tesoros, nombre del taller de Renata, ya empleaba 5 costureras y vendía a tiendas en 3 estados. Su exmarido, que inicialmente se burló del emprendimiento, apareció un día en la puerta del pequeño taller, pidiendo empleo. Renata educadamente rechazó. El éxito de Renata atrajo atención hacia nuestro trabajo. Pronto, otras mujeres comenzaron a buscarnos, jóvenes, recién graduadas buscando orientación profesional, amas de casa, con habilidades que podrían ser transformadas en negocios, empleadas talentosas, buscando ascender en sus empresas. En paralelo a la AFEG, continué desarrollando Causado Guadalupe. El año de 1962 marcó nuestra entrada en el mercado estadounidense, un logro significativo para cualquier empresa mexicana en la época. Nuestra línea de calzado profesional femenino
había llamado la atención de un importador de Miami que visitó nuestra fábrica y quedó impresionado no solo con la calidad de los productos, sino con nuestro modelo de gestión. Ustedes están años adelante de muchas empresas estadounidenses en términos de compromiso de los empleados, comentó él después de observar nuestra operación por 2 días. Eso se refleja en la calidad y consistencia de los productos. El primer pedido para exportación fue celebrado como una victoria colectiva. Organizamos una ceremonia especial cuando el camión cargado con las cajas dejó la fábrica rumbo al puerto de Veracruz. Todos los empleados se reunieron en el patio, muchos emocionados al ver el fruto de su trabajo, cruzando fronteras que jamás imaginaron alcanzar. Fue en 1963. Sin embargo, cuando enfrenté uno de los mayores desafíos desde que asumí el control de la fábrica, el escenario político y económico mexicano se deterioraba rápidamente, la inflación se disparaba, las tensiones políticas aumentaban y rumores de inestabilidad circulaban abiertamente. En medio de ese torbellino, una crisis específica golpeó al sector del calzado. Escasez de cuero de calidad. Grandes frigoríficos estaban priorizando la exportación del cuero crudo, más lucrativa en el escenario de devaluación de la moneda mexicana. Para los pequeños y medianos fabricantes de calzado, esto significaba elegir entre aceptar materia prima de calidad inferior o pagar precios exorbitantes por los pocos lotes premium disponibles. Convoqué una reunión de emergencia con los líderes de departamento y representantes de los empleados socios. La situación fue expuesta con total transparencia. Tenemos 3 alternativas, expliqué después de presentar los números. Podemos reducir la calidad de nuestro producto final, lo que contradice todo lo que construimos hasta aquí. Podemos aumentar significativamente nuestros precios, arriesgando perder mercado. O podemos encontrar una solución que nadie ha considerado aún. Fue María de la Gloria, una de las costureras más antiguas, quien ofreció la semilla de lo que se convertiría en nuestra salvación. Mi cuñado tiene una pequeña curtiduría en Querétaro. Él siempre se queja de que los grandes frigoríficos no se preocupan por los productores menores. Y si nos uniéramos a varios pequeños productores de cuero juntos, tendríamos volumen suficiente para negociar directamente con los ganaderos sin depender de los frigoríficos. La idea era brillante en su simplicidad. En las semanas siguientes, viajé personalmente por toda la región, visitando pequeñas curtidurías y proponiendo una cooperativa de adquisición y procesamiento de cuero. Muchos propietarios, inicialmente escépticos en negociar con una mujer, cambiaban de postura cuando yo demostraba conocimiento técnico sobre el producto, conocimiento adquirido con don Antonio años antes. En 2 meses, la Cooperativa de Curtidurías del Interior Mexicano, CCIM, estaba formada, reuniendo 17 pequeños productores. Establecimos estándares de calidad rigurosos e iniciamos negociaciones directas con hacendados. Por primera vez, las pequeñas curtidurías tenían poder de negociación comparable al de los grandes frigoríficos. Para Calzado Guadalupe, esto significó no solo garantía de suministro de materia prima de calidad, sino también una reducción significativa de costos. Otros fabricantes de calzado pronto percibieron la ventaja y buscaron asociarse a la cooperativa, que estableció un sistema de adhesión basado en compromisos con prácticas justas de trabajo y sustentabilidad, valores que yo hacía cuestión de mantener como centrales en cualquier emprendimiento que participara. La CCIM se convirtió en un modelo estudiado en escuelas de negocios en los años siguientes. Más importante para mí, personalmente, fue ver cómo el principio que había aplicado inicialmente en Calzado Guadalupe, la idea de que somos más fuertes juntos que separados, podía ser replicado en diferentes contextos, con el mismo éxito.
El año de 1964 llegó con la concretización de los temores políticos que se cernían sobre el país. La inestabilidad política trajo incertidumbres para todos los sectores, incluido el industrial. Muchos empresarios celebraron lo que veían como el restablecimiento del orden, otros, más cautelosos, observaban con aprensión el endurecimiento del régimen en las semanas y meses siguientes. En Calzado Guadalupe, así como en la AFEC, optamos por una postura de neutralidad pública, mientras internamente redoblábamos nuestra atención a los derechos y bienestar de los trabajadores. Cuando uno de nuestros empleados más jóvenes fue detenido por actividades subversivas, en realidad había participado en una reunión de estudiantes, utilicé contactos establecidos a través de la asociación comercial para garantizar su liberación rápida y segura. Ese incidente me hizo percibir que nuestra responsabilidad iba más allá de los muros de la fábrica o de las actividades de la asociación. En tiempos difíciles, personas en posición de relativa influencia necesitaban usar esa influencia para proteger a los más vulnerables. Fue con ese espíritu que, en 1965, propuse a la AFEC la creación de lo que llamamos inicialmente Fondo de Apoyo Emergencial, un recurso financiero destinado a ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad extrema, especialmente víctimas de violencia doméstica, que necesitaban recomenzar sus vidas desde cero. Muchas de nosotras, argumenté en la reunión que definió la creación del fondo, conseguimos transformar la adversidad en oportunidades porque teníamos algún tipo de red de apoyo o recurso inicial. Por cada historia de éxito, como las nuestras, ¿cuántas mujeres igualmente capaces y determinadas simplemente no tuvieron una oportunidad porque estaban completamente solas? El fondo comenzó modestamente, con contribuciones de las propias asociadas. Pronto, sin embargo, empresas dirigidas por maridos y parientes de las asociadas también comenzaron a contribuir, percibiendo el valor social de la iniciativa. El caso de Concepción fue uno de los primeros que atendimos. Para mí, uno de los más emblemáticos. Ella había huido de casa con 3 hijos pequeños después de años de abusos de su marido. Un policía local, sin calificación formal, sin recursos, sin documentos que el marido retenía, parecía condenada a una vida de miseria o, peor, a necesitar regresar al hogar violento. A través del fondo, proporcionamos a Concepción no solo refugio temporal, sino también auxilio legal para recuperar sus documentos, guardería para los niños, crucialmente, capacitación profesional. Descubrimos que ella tenía un talento natural para control de calidad, una habilidad que desarrolló observando detalles mínimos que podrían indicar el humor del marido, potencialmente salvar su vida aquel día. Contraté a Concepción como supervisora asistente en el control de calidad de Calzado Guadalupe. En menos de un año, ya era la supervisora principal, gestionando un equipo de 12 personas. 5 años después, se había convertido en gerente de calidad de toda la empresa y una de las asociadas más activas de la AFEC, ayudando a otras mujeres a identificar y desarrollar sus propias habilidades escondidas. La señora no solo me dio un empleo, me dijo una vez, emocionada, sino que me devolvió la dignidad, me hizo ver que mi vida podría ser más que sobrevivir de un día para otro. Historias como la de Concepción confirmaban para mí que estaba en el camino correcto. El dolor personal que experimenté décadas antes, la traición que casi me destruyó, se había transformado en la fundación de algo mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado. Al celebrar los 5 años de la AFEC, en 1966, hicimos un recuento de los resultados alcanzados. Más de 200 mujeres habían pasado por nuestros programas de mentoría,
73 nuevos negocios habían sido creados. 18 mujeres habían asumido posiciones de gestión en empresas tradicionales. El Fondo de Apoyo Emergencial había atendido 47 casos de mujeres en situación crítica, con una tasa de 89% de recomienzos exitosos, nuestro término para mujeres, que consiguieron establecer independencia financiera y emocional duradera. En la celebración, realizada en el Salón Noble del mejor hotel de la ciudad, el mismo donde, años antes, yo había negociado la fusión con Calzado Progreso, miré alrededor y vi rostros que reflejaban diferentes jornadas, pero compartían la misma determinación. Algunas de aquellas mujeres venían de familias privilegiadas, otras de orígenes humildes. Algunas tuvieron apoyo de sus familias, otras enfrentaron oposición férrea. Algunas construyeron sus caminos gradualmente, otras fueron forzadas a grandes saltos por circunstancias traumáticas. Lo que las unía, lo que nos unía, era la comprensión de que estábamos no solo construyendo negocios o carreras, sino rediseñando lo que significaba ser mujer en aquella sociedad y en aquel tiempo. Cada historia de éxito se convertía en inspiración para otras. Cada obstáculo superado pavimentaba el camino para las que vendrían después. En mi discurso aquella noche, compartí un pensamiento que me había acompañado durante toda aquella jornada. Cuando descubrí la traición de mi marido, pensé que mi vida había acabado. Hoy, entiendo que, en realidad, apenas estaba comenzando. El dolor que sentimos puede paralizarnos o impulsarnos. La elección es nuestra. Y cuando elegimos transformar ese dolor en propósito, no estamos solo curándonos a nosotras mismas, sino potencialmente curando al mundo a nuestro alrededor. Y así, mis queridos, llegamos al final de esta historia que quise compartir con ustedes hoy, de una joven esposa traicionada a la fundadora de un movimiento que transformó cientos de vidas, del dolor del rechazo al propósito de empoderar a otras, de la vergüenza al orgullo de crear un legado que sobreviviría mucho más allá de mí. Si hay un mensaje que me gustaría que llevaran de esta historia, es este: no importa cuán devastadora sea la traición o la pérdida que sufrimos. Siempre existe la posibilidad de transformación, no solo para sobrevivir, sino para florecer. No solo para reconstruir lo que fue perdido, sino para crear algo enteramente nuevo y más significativo. En los años que siguieron, Calzado Guadalupe continuó creciendo, así como la AFEC y sus iniciativas. Enfrentamos nuevas crisis, celebramos nuevas conquistas. La muchacha tímida de 22 años que un día descubrió documentos comprometedores en el cajón del marido, se convirtió en una señora de cabellos blancos, respetada nacional e internacionalmente. Pero esa es la historia para otro momento. Gracias por acompañarme en mi jornada con tanto cariño. Sus mensajes me emocionan profundamente. Si esta historia tocó su corazón o le inspiró de alguna forma, por favor, compártala con alguien que pueda estar necesitando oír que es posible transformar dolor en propósito. Traición en triunfo. Hasta el próximo encuentro. Mis queridos, recuerden siempre, el final de una historia puede ser apenas el comienzo de algo mucho mayor y más bello de lo que jamás imaginamos. Mis queridos, por favor, no olviden dar like a mi video y suscribirse al canal. Hasta la próxima. Un gran abrazo de la abuela.